Audime conditor nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. El día de la primera comunión, su nombre mismo lo dice, es primera vez que se recibe a Jesús, al amado. Y de aquí que pudiéramos tomar ese texto hermoso del Cantar de los Cantares que dice: vi a mi amado como cervatillo que atisbaba por las ventanas. Vi a mi amado buscándome. Ese es Cristo, ese es el esposo. Nosotros, la iglesia, somos la esposa. Por eso Cristo en muchas parábolas, por ejemplo en Mateo capítulo 25, habla de las vírgenes prudentes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Y dice que las que estaban preparadas entraron al banquete de bodas. Las que no estaban preparadas porque se fueron por allá a buscar aceite porque estaban durmiendo, que no pase así en la misa, estaban durmiendo, y entonces también estaban esperando al esposo, pero solamente entraron las que estaban preparadas, con suficiente aceite, es decir, con suficiente oración en gracia de Dios, sin vivir en el pecado. Y entraron al banquete de bodas, y las otras llegaron más tarde por allá a preguntar: Señor, Señor, ábrenos. No las conozco. Ay, nosotros íbamos a misa, rezábamos el rosario. No las conozco. Vigilad y orad porque no sabéis el día ni la hora, dice Cristo. Y así muchas otras parábolas Cristo habla del banquete de bodas. El libro del Apocalipsis nos va a presentar cómo el Cordero, la esposa, la iglesia, tienen sus nupcias. Y de alguna manera en esta tierra nosotros vamos teniendo, como yo le he mencionado según el libro del Cantar de los Cantares, como esos enamoramientos con Jesús. Es enamorarme con Dios. Es que esa es la diferencia del verdadero Dios y de un falso Dios. Al falso Dios, yo lo creo, yo lo alimento, yo sostengo su imagen o su doctrina o su idea. Yo creo a ese Dios. Yo lo alimento, yo le doy vida. Mientras que el verdadero Dios me da vida, me alimenta. Ese verdadero Dios me cuida, me da vida eterna, no cualquier vida, el verdadero Dios. Y ese es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pues hoy, de alguna manera, siendo el día blanco, para nosotros como comunidad, para estas niñas, para sus papás, para su familia, los padrinos, pues es entender que es una alegría, no solamente para estas niñas que por primera vez reciben a Jesús, es para todos. Porque el Señor se goza, el Señor se plenifica, que en la inocencia, en la humildad y en la sencillez lo recibamos. Por eso es el día blanco. Y entendamos por qué es blanco, por la misma pureza, por la misma dignidad. Es que en el matrimonio justamente la mujer va vestida de blanco, es por eso, porque es pura, casta y virgen. Valga la aclaración, porque se utiliza el color blanco en el matrimonio. Lamentablemente hoy van vestidas de blanco con 3 hijos atrás. Pues ya se convirtió en simplemente algo social. Muy bonito el vestido, pero externamente no estás manifestando lo que internamente el Señor te está pidiendo o cómo te vas a entregar a tu marido en el caso del matrimonio. En la primera comunión es el signo mismo de pureza, de castidad, de humildad, de sencillez, la pequeñez ante Dios. Hoy San Pablo
en la epístola que he leído, primera carta a los Corintios, el capítulo 11, dice Pablo, yo aprendí del Señor, yo aprendí. Y eso mismo les enseño, que el Señor Jesús la misma noche en que iba a ser traicionado, tomó pan y dando gracias lo partió y lo dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y de la misma manera tomé el cáliz después, este es el cáliz, es el Nuevo Testamento en mi sangre, haced esto siempre que lo bebáis en memoria mía. Pablo dice, yo recibí esta tradición, es que es una tradición. Pablo, recordemos que Pablo no hace parte de los 12 apóstoles, pero Pablo dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Si no hizo parte de los 12 apóstoles, ¿por qué es apóstol? Porque todo el que el Señor llama es apóstol. Cristo dice, no me habéis vosotros elegido a mí, fui yo el que los elegí. La diferencia entre el discípulo y el apóstol. El discípulo escoge al maestro. El discípulo, el estudiante, escoge la universidad, escoge la profesión, escoge el maestro. El discípulo. Pero el apóstol es escogido por su maestro. Y el Señor los fue llamando. Llamó a Pedro, a Santiago, a Juan, los fue llamando a todos, a Leví, el cobrador de impuestos, todos los fue llamando. A Pablo también, iba camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Jesús ya se había muerto. ¿Y a quién perseguía Pablo? A los discípulos de Jesús, a los apóstoles de Jesús también. Entonces Pablo, él ahora, porque el Señor lo ha llamado, aunque ya el Señor no está en esta tierra, llamó a Pablo, después llamó a Tito, a Filemón, llamó a muchos más, y hasta el día de hoy sigue llamando el Señor. Los apóstoles hoy son los obispos. Los obispos son sucesores de los apóstoles, y los sacerdotes colaboramos justamente en esa obra de la evangelización, cuya responsabilidad primera es de los obispos. Pero nosotros como sacerdotes pastoreamos una porción de un rebaño más pequeño. Pues lo que dice Pablo entonces es que él, recibiendo esa tradición, ahora la transmite. Nosotros también hemos recibido una tradición y tenemos que transmitirla. Hay una parábola que también está en el capítulo 25 de Mateo, cuando a una mujer se le perdió una dracma o una moneda. Y cuando la encontró, la buscó después por allá en el pajar, en las pajas, por allá la buscó. Y cuando la encuentra, dice, alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Es la moneda de ella. Ella la había perdido y ella tiene una felicidad, pero quiere compartirla con. Hoy estas niñas hacen la primera comunión, es la alegría de ellas y de sus papás, de su familia, pero quiere compartirla con todos. Porque es la alegría de toda una familia, de toda una comunidad. De ahí que lo que va a decir Pablo, que Cristo es la cabeza del cuerpo. El cuerpo es la iglesia, Cristo la cabeza que dirige a la iglesia. Y dice Pablo, si un solo miembro sufre, todos los demás sufren. Pero si solamente una parte del cuerpo o un miembro del cuerpo se alegra, todo el cuerpo se alegra. Pues nosotros también hoy estamos alegres y felices porque el Señor ha querido, ha tenido a bien que estas niñas hoy, por primera vez, tengan su común unión. ¿Con quién? Con Jesús. Hay una unión. Primera común unión. La primera comunión. Vendrán muchas, segunda, tercera, cuarta, y muchas veces, que recibirán a Jesús Eucaristía. Pero para llegar a este momento se han preparado muy bien. Testigo de eso soy. Y el catequista también, que las preparó casi durante un año. Y esto para demostrar que sí se pueden formar.
Muchos dicen, no, es que ya no hay tiempo de catequesis, ya no hay tiempo, damos los sacramentos. No. Por la ignorancia del pueblo, el pueblo pereció, dice el profeta Josué, el profeta Oseas. Por la ignorancia de mi pueblo perece. Lamentablemente hoy la situación difícil, dura de la iglesia pasa por eso. ¿Por qué? Por la ignorancia. Lamentablemente en muchas parroquias la catequesis se convierte en jueguitos, en pintar, dibujar, mirar una película, ir un día, un sábado, pasar bueno y ya. Y dice que en 6 meses, ni siquiera son 6 meses. Si tuviesen 10 catequesis, que ni catequesis tienen. Y es lamentable ver entonces que no reciben los niños formación. He tenido que confesar a niños que ya hicieron la primera comunión y no se sabe ni el acto de contrición, ni los 10 mandamientos, como tan básico y tan mínimo. Es lamentable que haya sacerdotes, pastores, que den los sacramentos, sin una debida catequesis, sin una debida preparación a los que van a recibir el sacramento. Sé que estas niñas están preparadas porque yo justamente las evalué, muy evaluadas, asustadas estaban el día de su evaluación, pero respondieron todo tan bien que hasta en latín respondieron, porque fueron muy bien preparados. Y de aquí entendamos nosotros entonces todos, querida comunidad, la importancia de este momento, la importancia de recibir a Jesús. Pero yo no puedo recibir a alguien, o mejor, yo no puedo amar a alguien que no conozco. Un joven no se va a casar con una mujer que no conoce. Tiene que conocerla. Y de ahí el noviazgo, el enamoramiento, para llegar a ese momento del matrimonio. Si la conoce, se entiende y ven que pueden compartir el resto de su vida, se casan. La catequesis es un enamoramiento, es un proceso que hay que conocer a Jesús, hay que conocer la iglesia, hay que conocer la doctrina de la iglesia, para después amar a Cristo, amar la iglesia y amar la doctrina de la iglesia, toda la tradición. ¿Por qué muchos se van de la iglesia católica? Porque no la conocieron. ¿Por qué muchos no comulgan y no se confiesan? Porque ignoran todo lo que se están perdiendo al no recibir la confesión, al no confesarse, al no comulgar. Lo ignoran. Si lo conocieran, diría el Padre Pío de Pietrelcina, si el mundo supiera, si el mundo conociera las grandezas y las riquezas que tiene la Santa Misa, los templos estarían a reventar, que la policía estaría haciendo control en la puerta del templo. Pero como ignoran, porque el diablo es tan astuto que no quieren que conozcan este misterio tan grande, tan insondable, este misterio de amor, porque es un encuentro de amor, de enamorarse con Jesús, de recibirlo por primera vez. Y de ahí, por eso, la pureza, la dignidad. Hoy Pablo dice: por tanto, cualquiera que coma este pan o beba este cáliz, beba el cáliz del Señor indignamente, sea reo del cuerpo del Señor. Continúa Pablo diciendo: examínese pues a sí mismo cada cual y coma de aquel pan y beba de aquel cáliz. Pablo nos invita a comer y a beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero también hay que tener cuidado, dice Pablo, porque quien come y bebe indignamente, se come y se bebe su propia condenación. Pablo nos dice: hay que recibir a Jesús. Claro que sí hay que recibirlo, pero cada quien examine cómo está recibiendo a Jesús. En gracia de Dios, ¿lo está recibiendo dignamente? ¿Es consciente de que recibe a Jesús? ¿O piensa que está recibiendo una galleta? De cualquier manera, yo quiero recibirlo, pues no me he confesado hace muchos años, pero hoy quiero recibirlo. Te estás comiendo tu propia condenación. Así que, queridas niñas, cada vez que vayan a comulgar, que no sea esta obviamente la primera comunión,
como algunos que a veces toca hacerles fiesta en la primera comunión y fiesta para la segunda comunión, porque hacen la primera comunión y no vuelven. Se van, se pierden, y toca hacerles fiesta. Por favor, vuelva a confesarse y comulgue. Hay que recibir a Jesús dignamente. No nos privemos de recibir a Jesús en Eucaristía. Alimentémonos de Jesús, de su cuerpo, de su sangre, de su alma y su divinidad. Y de ahí que entendamos entonces, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es la Eucaristía? Las niñas lo saben muy bien, en el examen lo vimos. La Eucaristía es el sacramento que contiene verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, bajo las especies de pan y vino. Eso es lo que vemos, pan y vino. Pero no es pan y vino, es 4 cosas: el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que recibimos. En cada Eucaristía, el santo sacrificio de la Eucaristía es inmolarse Cristo, darse. Y de aquí entendamos entonces por qué el sacerdote celebra justamente mirando al Cristo. Como algunos dicen, de espaldas. No es de espaldas, es dando la cara a Dios por el pueblo. Yo no le estoy dando la espalda al pueblo, al contrario, estoy dando la cara a Dios por ustedes. Porque yo, sacerdote, estoy ofreciendo un santo sacrificio. ¿A quién? Al Padre. Cuando me dirijo a ustedes, por eso los miro a ustedes. Porque esto que estoy hablando es para ustedes. Cuando voy a dar la comunión, es para ustedes. El sacramento es para el pueblo. Y el sacrificio es para Dios. Entonces, si la Sagrada Eucaristía es tan santa, es el mismo Dios, pues no podemos recibirlo de cualquier manera, confesados en gracia de Dios, pero no nos privemos. Es lamentable que muchos papás digan, no, pues que ellos decidan si quieren hacer la primera comunión o no, que ellos decidan si se quieren bautizar en la Iglesia Católica, o ser pentecostales, o adventistas, mormones, por allá otra cosa. Pobrecitos esos papás que les niegan el derecho a sus hijos de ser hijos de Dios con el bautismo, y segundo, de alimentarse de Dios, de unirse con Dios y de ser verdaderos hijos de Dios. Cuentas tendrán que rendirle a Dios el día de su juicio, cuando se presenten ante Dios por haberles negado el derecho. No es que ellos mismos decidan. Cuando el niño está enfermo, cuando la niña está enferma, tú no decides. ¿Quieres que te ponga la inyección, que te lleve al médico o no? No, que no me ponga la inyección, que no me lleve al médico. Tú decides por él. Porque sabes que esa medicina, ir al médico, le va a curar. No quiero comer. Tú lo obligas a comer. Porque sabe que si el niño no come, se va a desmayar, se va a enfermar. Tiene que estudiar, y casi que obligado le lleva a estudiar. Porque para las cosas de Dios, los papás no tienen la autoridad entonces también de decidir. Tienes que bautizarte, tienes que hacer la primera comunión, y tienes que ser hijo de Dios, hija de Dios. Es que para algunas cosas, y sobre todo en este modernismo de esta sociedad tan light, los papás modernos y light, ahora entonces quieren, que cada quien decida. Pues recuerde que tenemos una responsabilidad con los pequeños, con los que Dios nos ha confiado. Cuando nos presentemos ante Dios, los papás cuando se presenten ante Dios, Dios les va a preguntar, te di hijos, ¿qué hiciste con ellos? ¿Me los entregaste a mí o los dejaste perder en el pecado, en el mundo? ¿Me los consagraste a mí? Porque yo te los di a ti. Y recordemos que los hijos son prestados, no son de propiedad de. Los papás tienen los hijos, pero no son suyos, son de Dios. Se los presta por un tiempo, crecen y se van. Y lo que tú siembres, lo que tú inculques de Dios en ellos, una semilla,
va a florecer un día y esa semilla va a dar fruto. Si siembras a Dios, porque si no siembras en Él a Dios, tampoco esperes que un día dé frutos de Dios o de santidad, de conversión. Pues hoy nos alegramos entonces porque como comunidad le presentamos a Dios unas niñas que por primera vez, preparadas, formadas, reciben a Jesús. Y recuerden que la catequesis continúa. Es una catequesis continuada. No solamente fue para este momento y ya no hay más catequesis, no. Esto sigue. Porque es una catequesis continuada. De hecho, todos los adultos deben estar en catequesis. De ahí, porque todos los martes tenemos catequesis en la noche, los sábados como hoy tenemos catequesis en la noche. Porque necesitamos estarnos formando. Porque ignoramos muchas cosas de Dios. Y por eso, como no hay catequesis, hoy muchos viven como mundanos. Les da igual asistir a la misa, después ir a los testigos de Jehová, después ir a buscar el brujo, después ir a practicar yoga, buscar meditaciones trascendentales. Es lo mismo ir aquí, ir allá. No. No todas las religiones llevan a Dios, como algunos herejes lo dicen en el Vaticano. No todas las religiones llevan a Dios. Eso es falso y eso es mentira y es una herejía. Es una blasfemia contra Dios. Porque no todas las religiones llevan a Dios. Solamente la que Cristo fundó, la que es una, santa, católica y apostólica, la Iglesia Católica. Porque Cristo la fundó. Si Cristo hubiera venido a fundar a los testigos de Jehová o a los mormones, entonces hubiera venido y lo hubiéramos visto. Pero no, Él vino y fundó su iglesia, la única, una, santa, católica y apostólica. Es una sola. Y en la iglesia católica, solamente el que conserve la fe, la tradición, viva los sacramentos, cumpla los mandamientos, se salvará. De lo contrario, no se van a salvar aquellos que digan que porque creen en Cristo, incluso hasta leen la Biblia, pero no se confiesan, no tienen la Santa Misa, no cumplen los mandamientos, no crean, como dice el mismo Cristo, Mateo capítulo 7, el versículo 21, dice Jesús, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No porque leyó la Biblia un día y ya, y después no volvió a misa y no se confesó, entonces va a entrar al reino de los cielos. No, no va a ser así. El Señor es juez y es justo y es veraz también. Y tenemos que cumplirle a Dios. Tenemos que cumplir los mandamientos que Él nos pide cumplir. Vivir en la iglesia, los sacramentos y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia también hay que cumplirlos. Pues hoy entonces pidamos al Señor por estas niñas para que esa inocencia, esa pureza para recibir a Jesús nunca se pierda en ellas y en ninguno de nosotros. Que no se pierda el amor por Jesús Eucaristía. Y si alguno necesita la confesión, prepárese, haga una buena confesión, busque al sacerdote, el ministro de Dios, para que le dé la absolución de todos los pecados y puedas recibir la Eucaristía, puedas recibir al amado, a Jesús, el que nos ama, el que nos alimenta y el que nos da vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vacant Praetorium. Nostras preces confletibus. Cor tuum regnavit, Sacro O Marie.